Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Vaya que el tema del día de hoy en Hechos de Ti se presta de pronto para la noche, para la madrugada precisamente, porque es un tema lleno de misterio. Para algunos es de tragedia, para algunos es de morbo. Ya van a saber por qué. Vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de la muerte, un tema que, como dice la canción, asusta pero le gusta a los mexicanos. Y hoy voy a platicar con Raúl Smith, criminólogo criminalista, conocido en el ambiente de las redes sociales como el investigador forense. Seguramente ya lo han visto por ahí en TikTok, en Instagram, en Twitter, a donde comparte material crudo, pero muy, muy interesante. Raúl, ¿cómo te va? Gracias por compartir con nosotros en Hechos de Ti. Una persona que convives y conoces la muerte bastante bien desde diferentes frentes, desde diferentes disciplinas. Criminólogo, criminalista. Raúl, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, Omar. La verdad es que agradezco fuertemente la invitación. Creo que es algo que al menos estoy muy agradecido por tomarse la oportunidad de conocer un poco más de las ciencias mortuorias, de las ciencias forenses principalmente. Y pues bueno, básicamente para poder dar una pequeña voz, porque muchas de las veces la muerte asusta, como tú lo comentaste, pero el chiste es como tratar de cambiar ese pequeño chip de morbo, ese pequeño chip de miedo a una cuestión científica, tratarla de poder enseñar de una forma científica, de una forma en la cual el miedo se pierda, porque pues como tú y yo sabemos, de alguna u otra manera, pues todos vamos a llegar para allá. Raúl, sí, todos vamos para allá, pero no a todos nos surge este gusto por la muerte, por la investigación. ¿Y cómo, desde cuándo te llama la atención? ¿Desde niño, desde adolescente? ¿Ya estabas apegado con este tema? ¿Eras curioso? ¿Te gustaba ver por ahí escenas de pronto dantescas y sangrientas? Fíjate que es algo curioso. Este gusto surge a raíz de empezar a buscar una carrera. Quería estudiar lo que viene siendo psicología, pero se me hacía un poco tedioso, aburrido. Quería estudiar medicina, pero se me hacía muy largo y muy laborioso la cuestión de laboral, por ejemplo, que sufren mucho los médicos y que hacen muchísimos sacrificios. Entonces, al empezar a investigar, a indagar diferentes tipos de carreras, veo el temario y tiene, por ejemplo, muchísimas cosas de medicina, muchísimas cosas de psicología, y como por ejemplo psicología criminal, psiquiatría criminal, medicina forense, bases biológicas de la conducta, y no, hombre, olvídate. Entonces me enamoré a primera vista. Y fue así, hasta eso que no tengo un antecedente como ya sea Jeffrey Dahmer o alguien, un homicida serial en potencia que le gustaba a lo mejor ver cuestiones crudas o así. No, hasta eso que no. Pero sí, surgió a raíz de un examen vocacional y dije, vámonos por esta vía, creo que es la indicada. Raúl, en este ámbito, en este medio hay diferentes ramas, hay peritos, hay investigadores, hay criminalistas, hay criminólogos. ¿Qué es lo que haces exactamente tú? ¿A qué se dedica un criminólogo criminalista para que la gente vaya entendiendo de qué se trata tu profesión? De una forma corta, criminología y criminalística son conceptos totalmente diferentes, pero tienden a confundirse. Criminología se basa principalmente en el estudio de la víctima, del delincuente, del control del delito, de la prevención del delito y de la conducta antisocial, que es aquella conducta que transgrede el bien común, que tú y yo vivimos en una sociedad en armonía, regulada por códigos, por leyes conductuales. Por lo tanto, una persona que de alguna u otra manera transgrede esa pequeña línea de armonía se le conoce como una conducta antisocial. No como tanto un delito, porque un delito es una conducta antisocial, pero aquella persona que lo transgrede es un sujeto antisocial. Eso es lo que estudia como tal la criminología. Y la criminalística en este caso es
estudiar el lugar donde sucedió un presunto hecho delictivo mediante métodos y técnicas científicas para poder saber la verdad histórica del hecho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? O sea, es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. Eso es lo que básicamente son las preguntas de oro de la criminalística para poder saber qué fue lo que sucedió en el sitio y así esclarecer el hecho de un hecho delictivo. Casi me estás describiendo a un periodista en ese sentido, que tenemos que responder siempre al qué, cómo, cuándo, por qué. ¿Qué pasó? Entonces, bueno. Es lo mismo, pero en un hecho delictivo. Lo que hace un criminalista. Así es. Y precisamente esto, dejarlo en claro o ponerlo en contexto para que la gente entienda por qué tu campo de estudio o de conocimiento es tan amplio, porque tienes que saber un poquito de todo o un muchito de todo precisamente para entender ciertos casos, ciertas conductas o para determinar algunas cuestiones dentro de una investigación. Y ya entrando de lleno al tema de la muerte, mi querido Raúl, ¿por qué crees que particularmente los mexicanos vivimos en una especie de dualidad con la muerte? Es decir, de pronto le tenemos miedo, hay personas que no quieren ni hablar de hacer un testamento. Hay personas que no quieren ni hacer los preparativos para sus funerales, o sea, desde comprar una fosa, desde preparar la cripta a donde van a estar sus restos incinerados. Pero sí la festejamos. Hay un día que le dedicamos en particular, somos morbosos y queremos ver cómo murió alguien. ¿Por qué crees que existe esta dualidad? Y me atrevo a pensar que es particular de los mexicanos. La queremos, pero a la vez nos alejamos de la muerte. Es muy curiosa esa pregunta y creo que viene, bueno, desde un contexto cultural muy antiguo, podríamos decir que desde la época de la conquista, una cuestión prehispánica. No nos vayamos tan lejos, los mayas principalmente, ellos adoraban también a un dios de la muerte y ellos incluso adoraban los sacrificios que ellos hacían hacia sus dioses los hacían con mucho gusto, entonces la muerte siempre rondaba desde aquel entonces. Supongo que la cuestión cultural recae a partir de todas las enseñanzas que generación a generación ha transcurrido y no solamente, por ejemplo, el día que se le festeja, que es el 2 de noviembre, el Día de Muertos, sino también hay una religión, que es la Santa Muerte. En este caso hay muchas personas que son seguidores de esta religión, que obviamente yo respeto mucho, pero es una cuestión ya cultural muy arraigada. Raúl, ¿a qué huele la muerte? ¿Cómo se siente la muerte? Y no digo porque tú o yo lo hayamos experimentado alguien, por supuesto que no. ¿A qué vibra la muerte? Sería la pregunta más específica. ¿A qué huele y cómo vibra? ¿Qué se siente estar tan cerca de ella en muchas ocasiones? Hay diferentes conceptos en los cuales me gustaría compartirte. El primero de ellos es cuando se tiene un contacto fugaz, es decir, cuando tú vas en un coche y ves a lo mejor un choque automovilístico y la persona está tirada en el pavimento. El hecho de presenciar de una forma fugaz esa imagen que es bastante gráfica porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos o cadáveres, la gran mayoría de las personas, es una cuestión impactante. Incluso para unas personas traumática, porque puede durar el pensamiento durante muchos días más. Esa puede ser una vibra bastante fuerte donde refuerza un miedo a que jamás llegue la muerte. Otro ámbito es cuando ya se está estudiando este rollo, por ejemplo, los estudiantes de medicina o estudiantes de criminalística o de medicina forense en este caso, el hecho de ver un cuerpo que ha perdido la vida de una forma violenta o sospechosa, que puede ser suicidio, homicidio o accidente, es una vibra muy tranquila, pero muy frívola. Es una cuestión bastante interesante porque el cuerpo está inerte. Es como si le apagaran un switch y es como simplemente fuera un traje. Entonces, el hecho de que expertos estén estudiando el cuerpo y abriéndolo para poder analizar cada uno de sus órganos y así determinar su causa de muerte,
es una forma de poder apoyarlos a que se esclarezca el hecho, a hacer justicia principalmente. Ahora, ¿cómo huele? Esto dependerá muchísimo de los hábitos alimenticios. Ya siendo muy literal, hay personas que no están en proceso de putrefacción, sin embargo, los abren y huelen muy mal, muy, muy, muy mal. Los gases que despide el cuerpo, ya sea de una forma intestinal o de una forma gástrica, la verdad es que sí huelen muy mal. Ahora, si hay unos agentes externos, como por ejemplo el abuso del alcohol o algún tipo de intoxicación, por ejemplo, por cianuro, el olor que emana el cianuro es como de almendras amargas, de tipo de almendras. Es un olor que se percibe de una forma, pues, grande. Por ejemplo, una persona alcoholizada, se abre incluso el cerebro o huele muchísimo a alcohol fermentado, lo que viene siendo en la cavidad gástrica también a alcohol fermentado. Entonces dependerá muchísimo. Ahora, un cadáver en estado de putrefacción huele todavía peor. Si me dijeras cómo huele, una descripción sería como, por ejemplo, fruta echada a perder, como esa naranjita con olor como a basura, así más o menos. Como el olor a cañería, como a huevo, a azufre, y una cuestión como amarga, no sé cómo explicártelo. Y es muy, muy horrible, pero horrible el olor. Creo que es uno de los olores más fétidos y hediondos que he olido alguna vez en mi vida. Ni siquiera se parece, vamos, si un animal muerto a pie de carretera huele mal, o si una rata de pronto que no encontramos y que quedó por ahí atrás de la estufa huele mal, un cadáver humano ni siquiera se acerca a eso. No se compara, no se compara. Algo que podría asemejarse en algún momento si se te echa a perder una milanesa de pollo que no te comiste y que ya lleva a lo mejor varios días y que abres, ese olor es muy similar al de un cuerpo. Es increíblemente fétido, increíblemente fétido. Y sí, siempre lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, el olor a un animal muerto es como si fuese rico. Vaya. Un perfume, No, bueno, vaya. Decir, a comparación. También estabas mencionando una parte, el proceso de la muerte, que es como si se apagara un switch. Y en términos llanos, en términos lo más digeribles posible, más entendibles posible, ¿cómo funciona esta parte? ¿Cómo se van apagando? Muchos médicos refieren a este tema de la muerte como si se fueran apagando justamente esos switches, esas terminales nerviosas. Poco a poco se va desconectando el cuerpo. Hasta para eso somos una máquina maravillosa que se va desconectando poco a poco. ¿Qué es lo que sucede en este proceso de muerte? Hablemos de una muerte pues normal, no tan trágica. ¿Qué es lo que se va apagando? ¿Cómo se va apagando nuestro cuerpo? Por ejemplo, esto también dependerá del tipo y la causa, porque hay personas que mueren de una forma natural. Sin embargo, esa forma natural, entre comillas, es muy ambigua porque algo tiene que fallar, ¿no? Entonces hay personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas y ya cuando hay un fallo, pues no sé, o sea, se van, como tú dices, como un proceso que se van apagando los sistemas del cuerpo, ya sea que haya falla por ejemplo, en la cuestión respiratoria, en la cuestión circulatoria o en la función nerviosa. Muchas veces dicen que el sentido del oído, de la audición, es el último que se va. Sin embargo, el decir esto es muy aventurado, porque muchas de las veces se supone que se ha investigado y que aún hay actividad cerebral y neuronal, pero es una cuestión que aún no se ha investigado en su totalidad. El hecho de que digan el último sentido es el oído y que el cadáver te puede escuchar es algo totalmente falso. Cuando un cuerpo pierde la vida de una forma real, ya no hay ni siquiera ningún tipo de funcionamiento. Entonces, si se van apagando como todos los sistemas, va a depender muchísimo del tipo de muerte, porque, por ejemplo, no podemos decir eso cuando una persona recibe un disparo a la cabeza, por ejemplo, una herida producida por proyectil de arma de fuego.
porque la muerte es instantánea, aparte de que es violenta. Sin embargo, es muy diferente a una persona que a lo mejor muere por una tuberculosis, por una diabetes o una muerte, no sé, que se complica a lo mejor por la edad. Pero no, los sistemas se van apagando paulatinamente conforme al tipo de padecimiento que la persona tiene. Pero eso que digan, es que el sentido del oído es el último, porque en todo momento me lo preguntan. Sí es cierto que el cadáver escucha 2 o 3 minutos después y que su sentido de audición, pues obviamente no, es totalmente absurdo. Eso es totalmente falso. Hablando precisamente de estas muertes que pueden llegar a ser trágicas, ¿qué pasa, por ejemplo, en la parte del accidente de un avión? Hay tiempo, seguramente, hay un tiempo de conciencia. Voy a la conciencia. ¿Qué tan consciente puede estar un cuerpo antes de morir? Van en un avión y hay unos minutos que son muchos entre que te avisen, hay una emergencia, nos vamos a impactar, adopten la posición, bla, 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 bla. ¿Qué pasa cuando una persona quizás se suicida y se avienta de un edificio o se cae? Hay personas muy extremas que hacen estos deportes escalando edificios. ¿Qué pasa entre esos minutos de la caída, ya sea que se va a desplomar el avión, ya sea que te estás lanzando de un edificio? No sé si me explico a lo que quiero llegar. ¿Hay una conciencia? Porque también hay otras personas que dicen que te puedes llegar a morir de un infarto al saber que una muerte se aproxima y que una muerte trágica se aproxima. Entonces ya cuando ocurre el impacto, pues tú ya estabas muerto. Claro. ¿Hay una conciencia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Realmente es posible que te puedas morir de un infarto previo a dicho impacto del que estamos suponiendo? ¿O te das cuenta que te vas a morir? Y qué feo sería eso. Sí, claro, es probable que el hecho de tanta adrenalina que existe en el organismo pueda causar un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Es posible. Sin embargo, muchas de las ocasiones la persona muere debido al acto o debido al suceso, como por ejemplo en el impacto de una muerte por precipitación, cuando la persona cae de una altura considerable, es el impacto muchas de las veces el causante. Entonces sí hay una conciencia ahí bastante fea durante los minutos o segundos previos a la muerte. Sí, claro, totalmente. Es que imagínate, es una muerte inminente y como mencionas, por ejemplo, en los aviones, el hecho de que se abrochen el cinturón es porque la gran cantidad de combustible que carga el avión, muchas de las veces los pasajeros nunca sobreviven y quedan totalmente carbonizados o calcinados en su defecto, y esto es precisamente para poderlos identificar en dónde estaba cada persona en cada asiento y que a lo mejor el cadáver no salga disparado y no pueden identificarlo. ¿Nos estás diciendo que es un protocolo de muerte, básicamente, el que implementan las aerolíneas? Se podría decir. Wow, qué fuerte, eso sí no lo había escuchado, sí. Y yo creo que la mayoría no lo habíamos escuchado. Sí, es un 98% de probabilidad que mueras en un accidente de avión. Claro, tiene mucha lógica y es precisamente eso para facilitar la identificación de lo que desafortunadamente queda en este tipo de eventos. Hablando de esto, ¿hay alguna muerte que sea más dolorosa según la ciencia? O sea, no sé, un asesinato, un disparo, justamente el aventarte de alguna altura considerable. ¿Hay alguna muerte que resulte que sea más dolorosa según la ciencia? La más dolorosa, bueno, hay personas que han muerto hervidas, totalmente hervidas, literal, en que caen a mantos acuíferos termales y mueren hervidos, o en un caldero en un rastro donde hierven animales y mueren hervidas en vida. Esa yo siento que es una de las formas más dolorosas de morir. Aparte de que hay casos donde han muerto a golpes. Dependerá mucho del mecanismo y de cómo es que se llevó a cabo su muerte, porque muchas de las veces la tortura, que es heridas repetitivas no letales con la única finalidad de causar sufrimiento y dolor. Esto es para precisamente eso, hacerlo sufrir, o sea, con un sufrimiento. Por lo tanto, si es una cuestión accidental, probablemente una muerte por una cuestión de que la persona hierve en agua caliente sería una de las más dolorosas. O fritas, porque hay casos en donde tuve un colega donde atendió a un bebé
que se cayó a un caso de carnitas en su bautizo. Porque la abuela lo tenía cargando y se le bajó la presión, pero pues fue ahí a ver a dónde estaban cocinando, se le va la presión, no había mucha gente por ahí y pues se cae y ya a ver, la ayudan, a ver, recupérate. ¿Y el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ya tenía unos 10 minutos, yo creo, en el caso de carnitas, friéndose. Entonces, ese tipo de muertes yo siento que son las más dolorosas. Sin embargo, pues dependerá mucho del mecanismo. Esta ahorita que mencionas me recuerda a un programa que existió hace muchos años. Se llamaba Mil Maneras de Morir. Era como ironizar las muertes. Pero platicando con personas como ustedes que están de cerca con este tipo de casos, de pronto esas muertes irónicas, absurdas, poco comunes existen, y creo que existen más de lo común, ¿no? Desde un resbalón, desde lo que nos comentas, cómo podemos pensar que alguien caiga a un caso de carnitas. Estas cuestiones, te digo, que por más irónicas que puedan parecernos o absurdas, existen y existen muy seguido. Muy seguido, y por más absurdas que pienses que son, pasan. Raúl, ¿es verdad que de pronto los cadáveres quedan con cierto gesto de acuerdo a la muerte que tuvieron? Si una persona murió en casa, en cama, va a tener un semblante más tranquilo, al contrario de que si murió asesinado, si murió en un accidente automovilístico, quizás su rictus sea pues fuerte, incluso hasta con la misma cara de tragedia, de susto. ¿Esto sí llega a ocurrir? ¿Es como una regla o no necesariamente? No necesariamente llega a ocurrir, sin embargo, en muertes donde hay mucho sufrimiento, sí llega a pasar. Por ejemplo, hubo una vez un caso donde una chava se tomó veneno para ratas, y era un sufrimiento increíble porque como empezó a actuar de una forma interna el químico, el sufrimiento fue muy grande, tanto que quedó con una expresión donde toda la cara se le irrigó de sangre, o sea, quedó muy, muy roja. La yugular estaba totalmente inflada, que se le conoce como ingurgitación yugular. Estaba muy, muy, muy irrigada, y su cara era como de sufrimiento, como si quedara petrificada en ese estado de sufrimiento de los últimos momentos de morir. Claro está que pues hay casos donde, pues como tú dices, las muertes naturales o en la casa pues no pasa mucho, o sea, no les duelen tanto a diferencia de otros tipos de muertes que sí son bastante dolorosas, y es probable que sí la mueca del cadáver sí quede marcada. Raúl, como hombre de ciencia, ¿estás peleado con la religión? ¿Estás peleado con creer en algún ser superior? No, hasta eso que no. Una de las cuestiones importantes en nuestra formación que sí nos comentan es que debemos ser imparciales. Siempre nos dicen que no debemos de seguir como tal una religión. Sin embargo, pues si lo puedes seguir y equilibrar como tal tu trabajo con lo que viene siendo la religión, no hay bronca. ¿Te has enfrentado o has sabido de casos de rituales con seres humanos aquí en México? ¿Te has enfrentado a esto? ¿Cómo te quedé en shock? Bueno, es que pasa. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos como la Hiena de Querétaro, que fue una posesión según demoníaca y mató a sus hijos. Pasó algo muy similar, y no lo quise como tal atribuir a una cuestión religiosa o satánica, porque hay personas que sacan los ojos a sus familiares, por ejemplo, que me he enterado que han procesado escenas así, o por ejemplo que, un caso súper sonado que fue del ex policía federal ahí en Tecámac, creo que fue, en el cual asesinó a sus familiares después de salir de un retiro espiritual, porque recibió órdenes para que lo mataran a su familia. Entonces es como una cuestión ya más a fondo, pero hay que entender las causas, y es ahí, por ejemplo, el criminólogo que va a empezar a indagar
en las cuestiones psicológicas y de motivación del criminal para poder saber el por qué lo hizo. Generalmente, ¿cuáles son estas motivaciones? ¿Hay una constante en el estudio que ustedes realizan de por qué? Digo, uno va a asumir que es persona con problemas mentales de entrada, pero ¿hay más allá algún tipo de constante en este tipo de crímenes tan espantosos? Fíjate que para ello está lo que viene siendo la perfilación criminal, para hacer una vinculación de casos conforme al análisis del comportamiento del criminal y de la escena. Sin embargo, bueno, la gran mayoría lo hace, es que dependerá mucho del crimen. Por ejemplo, hay personas que se meten a robar a casas y en el momento en el que ellos están esculcando, robando y cuestiones así, llegan las personas o llega el dueño de la casa y por ejemplo, agarra un cuchillo y mata a la persona. ¿Por qué? Por una cuestión imprevista, ocasional. No lo tenía planeado, pero la mata. Entonces, ahí era principalmente el móvil patrimonial, económico. Esa persona iba a robar, pero asesinó porque se le complicó. En países con altos índices de violencia como es México, ¿se ha hecho más fácil matar? El sistema de investigación no es malo. De hecho, los peritos, por ejemplo, en la Ciudad de México son muy buenos, están bien especializados por la gran carga de trabajo que tienen. Sin embargo, el sistema de justicia sí lo es malo. Con dinero baila el perro, como dicen. Entonces, una persona que asesina, a lo mejor atropella gente y si es adinerado, tiene contactos, la persona sale sin ningún problema, como Juan por su casa. Entonces, esto dependerá muchísimo de quién y cómo perpetra el crimen. Hay personas que se salen con la suya. La cuestión de investigación en México sí está un poquito golpeada, pero en el sistema de justicia, en la cuestión de los peritos sí están muy bien capacitados. Y esto nos llevaría a que sí es fácil matar porque se puede. Exactamente, se puede. Si no quería decirlo escuetamente, pero sí es muy probable que una persona se salga con la suya. Pero ojo, cuando lo atrapan, no sale. No sale del bote, no sale del bote a menos que tenga dinero o conectes. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, como está muy mal, es lento y está, por ejemplo, en prisión preventiva, y la prisión preventiva muchas de las veces pasan de, ay, perdón, ¿qué crees? No eras el culpable, ahí nos vemos, pero se llevó 8 años adentro de la cárcel. Raúl, hace unos minutos te preguntaba sobre la creencia de pronto en un ser superior, porque esto me lleva a la pregunta obligada que tú mismo lo mencionabas también. ¿Has sido testigo de fenómenos paranormales? No quiero atribuirlos a una cuestión paranormal, pero fue inexplicable. En una ocasión estábamos con varios colegas platicando, estábamos dictando un curso de embalsamamiento, que se combina embalsamamiento con ciencias forenses, ahí está muy padre, en el cual eran las 4 de la mañana más o menos, y ellos tienen una caja en el cual cuando se va a destinar el cuerpo para cremación, pues no necesitan comprar pues básicamente eso, simplemente lo rentan. Entonces pasa eso y se escucha así, tres golpes en la caja, y nos quedamos así, no había ningún cuerpo adentro ni nada. Entonces que dijimos, ok, a ver qué rollo, ¿alguien lo hizo? No, para nada. Ok, y ya seguimos platicando y se volvió a escuchar así 3 tas. Entonces una cuestión uniforme de 3 golpes de una forma igual. No dije, bueno, a lo mejor la primera vez fue algo espontáneo, algo que no sé, pudo haber sido porque la madera se infló, se hinchó, no lo sé, pero no, esa ha sido una de las únicas veces. Y que te digo, o sea, he estado con muchos cuerpos a altas horas de la madrugada y no pasa absolutamente nada. Esa es la única vez en la cual no supe cómo describir. La otra vez sí sentí como que me aventaron algo, pero no sé si hayan sido los mismos colegas, porque ellos me dijeron que no habían sido ellos. O sea, me aventaron como una piedra. Entonces no había algo de donde se desgajara como tal.
Entonces fue como de, ok, me aventaron algo, pero no le atribuí eso a algo sobrenatural. Pero esa vez que tocaron el cajón 3 veces, sí me quedé como de a 6, como dije, oh, caray, ¿qué pasó ahí? Sí, pues, sí, generalmente las personas de ciencia, las personas escépticas, son susceptibles a encontrar algún tipo de explicación lógica, ¿no? A los sonidos, a las presencias, a los ruidos. Sí, bueno, siempre va a ser, y yo creo que es mejor. No quiero averiguar si de veras existe algo más allá de. Yo creo que, no sé tú qué opinas, pues claro. Al final sí está comprobado que somos energía, y seguramente en algún plano, en algún momento, estas energías hacen alguna especie de choque y se manifiestan. No sé, no lo descartaría. Yo creo que sí puede haber algo más. No sé si algo después de la muerte, claro. Pero sí nosotros conformados como tal somos en esencia pues energía, ¿no? Como tú comentas, a lo mejor sí es una cuestión que se ha platicado, y que a lo mejor si mientras, por ejemplo, las personas que se quitan la vida pues dicen que no descansan, o una muerte muy rápida y violenta, pues las personas ni siquiera se dan cuenta que están ya sin vida y que andan vagando. Entonces son muchas especulaciones y muchas teorías que hay veces que con lo que dicen y con lo que pasa pueden ser o sea, son creíbles. Sin embargo, la ciencia no, o sea, mientras no haya una explicación científica, no es aceptable. Y esta parte se habla mucho de una luz al final del túnel. Mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte describe que lo último que ve, más allá de escuchar, lo último que se ve es esta luz al final del túnel. Muchos lo describen como una enorme sensación de paz. Y volvemos a lo mismo, que es el acercamiento, son las puertas al paraíso, es que Dios te está llamando. Eso es por la parte religiosa, eso es por la parte de creer en algo más, en un ser superior. La parte científica dicen que algo ocurre, que el cerebro en los últimos minutos, en los últimos segundos, empieza a segregar ciertas sustancias, y es por esto que se percibe sí, que efectivamente se percibe como una luz al final del túnel, pero que es una cuestión química en el cerebro. Por eso muchas gentes que tienen estas experiencias cercanas a la muerte, o que han tenido algún infarto, en fin, sabes a lo que me refiero, describen esta sensación de la luz al final del túnel. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Es el llamado de Dios? ¿Es la bienvenida de Dios al paraíso? ¿O efectivamente es una cuestión ahí química del cerebro? Yo creo que sí, yo creo la última, es una cuestión química que sufre el cerebro, ya que tengo entendido que sufre una liberación de DMT. Es un químico que de alguna u otra manera se ha utilizado para poder, porque en vida, o sea, hay personas que la consumen y que han experimentado que se abren portales hacia otros mundos, y que hay un portal de comunicación con seres superiores, con seres que son de una espiritualidad elevada, y que se ha comprobado que al momento de morir experimentan una liberación de este químico en el cerebro, en el cual es lo que hace que veas básicamente toda tu vida, como dicen, en un segundo. Es eso, y también la experimentación que sufren al momento de ver que han vuelto de un paro cardíaco y que lo reviven, y que han estado en un sitio de mucha paz, como tú lo comentabas. Sí, sin embargo, yo soy partidario de que se vale pensar en lo que te dé confort, en lo que te dé tranquilidad, en lo que te dé paz. Cada quien vive sus duelos de diferente manera, entonces muy respetable para quien crea una u otra cuestión. Fíjate que algo que en lo particular me llama mucho la atención, y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han notado, en accidentes de automóvil particularmente, en accidentes tremendos, muy, muy, muy fuertes, hemos visto que la persona que se salva, por más aparatoso que sea este accidente automovilístico, es la persona que va manejando. Pero si lleva acompañantes, suelen ser los que se llevan la peor parte. Incluso aunque el conductor vaya con exceso de alcohol, vaya alcoholizado, quienes se suelen llevar la peor parte son los acompañantes, y el conductor apenas y sale con un rasguño. ¿Por qué ocurre esto, Raúl? Esto está bien increíble, y que de alguna forma me lo han dicho que lo estudie. Porque como
la persona que va manejando al momento de sufrir, bueno, de darse cuenta que ha perdido el control del vehículo, entra en un instinto de supervivencia. Por lo tanto, si el vehículo va en colisión, lo que va a hacer es hacer para este lado para poder, pues básicamente cubrirse. Al lado contrario, va a girar. El conductor va a girar del lado contrario. Al otro lado, exactamente. O sea, lo que él quiere es de alguna forma cubrirse, pero como un mecanismo de supervivencia. Pero no existe una teoría o un estudio que nos indique. Sí puede ser que a lo mejor el conductor, como es el primero que nota que se va a impactar, se ponga más rígido, como dices, esta cuestión de supervivencia y entonces gira el volante hacia el otro lado y el impacto es menor. ¿No hay algo, una estadística, un estudio que nos indique? Personalmente no conozco ningún estudio que indique esto, ¿sabes? O sea, es como una cuestión una cuestión estadística donde pasa que los conductores sobreviven y los pasajeros no. No hay como tal un estudio, o no lo conozco, no me he puesto a investigar como tal, pero no creo que lo haya, porque es un dato que a lo mejor es relevante e irrelevante. O sea, no es como un aporte a la ciencia, pero sí es como un común denominador. Raúl, mucho se pregunta, la gente, muchos nos preguntamos qué es lo que pasa detrás de las puertas de una sala donde se practican las autopsias. Hay dudas de cómo se tratará el cuerpo de un ser querido, de por qué la necesidad de abrir como tal, ¿no? El cuerpo, revisar los órganos. ¿Qué trato es el que se le debe de dar o qué pasa detrás de esas puertas? Si nos puedes explicar a grosso modo de qué va una autopsia, por qué se hace y realmente cómo es tratado un cuerpo, te digo, porque hay muchas dudas incluso de le regresan los órganos completos, habrá posibilidad de que se queden para la venta o no sé, de que hay un maltrato en general del cuerpo. Bueno, tomando en cuenta tu última premisa, el cuerpo tiene derechos. El cuerpo, aún así sin vida, sigue teniendo derechos y hay que preservar la dignidad del mismo. Entonces, en todo momento se le tiene que guardar un respeto, no faltarle al respeto, porque eso habla mucho de la ética y el profesionalismo de quien esté manipulándolo. Ahora, preguntabas, ¿por qué se abre un cuerpo? ¿O por qué si ya sabemos que a lo mejor tiene clavado el puñal o un cuchillo en el corazón, ¿por qué se le tiene que abrir la cabeza? ¿O por qué si se le tiene que abrir y sacar todos los órganos? Esto se hace con la finalidad de estudiar cada órgano para poder saber si existe una relación con la causa de muerte. Y esto principalmente, ¿por qué? Porque hay veces que tú encuentras y que a simple vista encuentras el cuerpo, ¿no? Y que a simple vista tiene el cuchillo encajado. Sin embargo, esa no fue la causa de muerte. O sea, se lo encajaron a lo mejor para escenificarlo. Sin embargo, fue por un envenenamiento. Entonces, ¿cómo se diagnostica un envenenamiento? Bueno, vemos cómo está la coloración interna de los órganos, se hace un análisis toxicológico de diferentes tejidos, desde pulmón, riñón, tejido hemático, que es la sangre, de cerebro, y bueno, que a lo mejor no es un tejido, pero pues es la orina, un reservorio de muchos químicos excretados. Entonces, es ahí donde se tiene que dar cuenta pues es por eso que se abre como tal el cuerpo. Tengo entendido que cuando se trata de un homicidio no se permite la cremación. No se permite. No, porque es un caso legal. Entonces, precisamente para poder, imagínate que le hacen la necropsia y todo y lo creman. Oye, me quedó duda. Pero ¿y qué crees? Ya no le podemos hacer la necropsia. Una segunda necropsia. Entonces, por eso no se tienen que cremar. Precisamente, ¿qué es lo que pasa también en el ámbito de las cámaras de cremación? ¿Se les llama? Los hornos. Los hornos de cremación. Hay también muchos mitos, hay muchas leyendas urbanas, que si no se crema completamente el cuerpo, que si las personas que se dedican a esto
mezclan los cuerpos, mezclan las cenizas y que al final pues ya ni siquiera te están entregando los restos o las cenizas de tu ser querido, o que pueden ahí haber mezcladas 2 o 3 restos de personas que quién sabe quiénes son. ¿Qué pasa ahí? Ya nos hablabas de los derechos que tienen los cuerpos también, pero sí llega a ocurrir. No puede pasar porque se siguen ciertos procedimientos, o sí, se va, alá y se va ya. Todo es lo mismo, todo es ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Así es. Esto depende mucho de a dónde vayan, porque hay funerarias y hay zonas de cremación que sí son muy profesionales, tratan al cuerpo muy bien, pero a lo mejor en otras su trabajo es muy rápido, muy escueto, tienen alta demanda. Y el hecho, por ejemplo, de cremar un cuerpo llega hasta la calcinación, que es básicamente lo que no se puede cremar, que son algunos huesos, por ejemplo, los del cráneo, algunos piezas dentales que necesitan hasta 1000 grados centígrados para poderse empezar a descomponer por el fuego. A veces sí, todo lo demás queda en polvo, en cenizas. Entonces, al momento de barrer, se supone que tú ya barres todo completo, pero sí quedan como una leve película de polvillo que sí se puede a lo mejor compartir con otras personas. O sea, no es algo tan microscópico el decir, ¿sabes qué? Voy a recoger cada partícula de esta persona para que no haya ningún problema. Entonces, como hay mucha demanda, hay muchas cremaciones, es probable que micropartículas de otras personas. Sí, pero no llevas la mitad de Juan y la mitad de Pedro, ¿no? O sea, no, eso sí es un mito. Y por ejemplo, todos los huesos que quedan así no se tiran, sino hay un molino que se llama cremulador, y ese cremulador hace que todo quede como un polvillo fino, y ya lo guardan en lo que viene siendo la urna. Y ya, básicamente es eso. Se habla de pronto de que las personas que se dedican a estos temas de la muerte, principalmente las que, insisto, están detrás de estos hornos de cremación, las que están embalsamando, las que hacen las autopsias, que son personas con un perfil extraño, y lo voy a decir con el mayor respeto posible, pero muchas personas tienen esta percepción de que son personas oscuras. O sea, como de entrada, ¿por qué te gusta trabajar con un cuerpo, ¿no? ¿Por qué te gusta? Digo, es con fines médicos y científicos, pero el hecho de abrir un cuerpo, de analizar sus órganos, tienen este estigma. Básicamente tienen este estigma de ser personas extrañas, peculiares. Exacto. ¿Son extrañas, son peculiares, son oscuras? ¿O son personas como tú y yo y como los miles de personas que ojalá nos estén escuchando ahorita? Sí, supongo, mira, yo creo que eso es una cuestión que ya va de cada quien. Hay personas que se dedican al ámbito funerario y tienen sus altares de la Santa Muerte, por ejemplo. Entonces muchas veces el especular o el juzgar un libro por su portada quiere decir, ¿sabes qué? Es que estos son santeros, por eso se dedican a esto. Pero no necesariamente. Yo conozco amigos que son completamente normales y bromistas y con una alegría bien increíble, y en un abrir y cerrar de ojos ya están embalsamando un cuerpo, ¿sabes? O también, ¿sabes? Otro estigma es que a lo mejor son muy fríos, muy, o sea, con un aplanamiento afectivo muy grande. Y no, la verdad es que no. Sinceramente, esto es una cuestión de gustos y también es una cuestión monetaria, porque al menos en el ámbito funerario, por ejemplo, ahora que se vino el COVID, las funerarias se fueron para arriba. Sí. Entonces, básicamente lo hacen ya sea por negocio o por una cuestión que les gusta, pero no necesariamente tienen que ser extrañas o retraídas o oscuras o que son chamanes o brujos. No, para nada. Fíjate que hay otro estigma muy malo, y quizá también esto es parte de las películas, pero la necrofilia. Está asociada de pronto a las personas que trabajan en estos lugares. Insisto, es un estigma y es muy malo, es de muy mal gusto, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué hay de la necrofilia? Sí, existe como todo, ¿no? Pero
De pronto, ¿qué tan común es? ¿Te has enterado de casos? ¿Qué pasa ahí? No me he enterado de casos y créeme que si me entero, sí es algo que se tiene que reportar, ya que es un delito. Si no lo reportas serías como un cómplice del delito. Entonces, no, afortunadamente no he tenido como esa pues experiencia de contar o ver que hay personas que son necrofílicas. Sin embargo, sí se lleva a cabo, o sea, he conocido personas que encubren este tipo de casos y es como eso sí es muy creepy para que veas. Eso sí es algo que ni aquí ni en China yo lo podría aceptar. Pero sí hay personas que les puede gustar esto. O sea, así como hay personas que les gustan cosas sumamente extrañas, hay personas que les gustan cadáveres, ¿sabes? Y a lo mejor sin necesidad precisamente de dedicarse a este ámbito de tratar de cerca con la muerte, y es una atracción que siente. Exactamente, y hay varios niveles, no necesariamente es tener contacto sexual con el cuerpo, sino el hecho de tocamientos o el hecho de imágenes o fantasías, eso ya cuenta como necrofilia. Entonces hay niveles de necrofilia, entonces ya el último nivel es el contacto sexual directo con el cuerpo, con el cadáver. Hay otro tipo de delitos que desafortunadamente también ese sí ha ocurrido y han sido públicos. El hecho de filtrar imágenes de cuerpos precisamente mientras los están embalsamando o cuando están en la morgue. Y digo, se han hecho públicos porque, bueno, ahí está el caso de Valentín Elizalde, que está ahí un video terrible que dicen que está circulando desde hace muchos años de su autopsia. Después de unos cuantos años de la ejecución del señor Paco Stanley, se dieron a conocer imágenes terribles de esa, o sea, con mucha, a mí me parece una grandísima falta de respeto, primero para la persona y luego para sus familiares. ¿Quiénes filtran estas? Bueno, en México ocurre que se le ha dedicado esta especie de revistas, de pasquines, con ciertos nombres de los cuales no me quiero acordar, pero a donde la imagen, la portada principal de estos periódicos es un ejecutado. Y no le ponen ni el blur, como le llamamos aquí en el medio, no le tapan la cara, no le disuelven la cara, lo dejan así. ¿Quiénes filtran? Ya sé que por qué, pues por dinero, pero ¿qué opinas de esto? Sobre ese tipo de revistas amarillistas y sensacionalistas, creo que pues lucran del morbo principalmente. Entonces su único interés es generar dinero a raíz del morbo. Los que las filtran en ese caso son los periodistas, pero también los peritos también muchas de las veces venden esas fotos. Sí, los peritos son quienes tienen la primera línea de acceso, ¿no? El periodista ya infringe en comprar, en pagar por obtenerlas, pero quienes entran a la escena del crimen, pues asumo que son los peritos. Exacto. Y ellos muchas de las veces también venden las fotos. Muchas de las veces, pero no todos, o al menos personalmente los colegas que conozco no lo hacen. Porque, o sea, ya es como la falta de profesionalismo y de ética de cada persona. Y lo anterior, antes de las revistas, ¿qué me habías preguntado? Sobre... Sí, que se dan a conocer de figuras públicas, ¿no? Como los casos de Valentín Elizalde, como los casos de Paco Stanley. Es verdad. Eso muchas de las veces son los mismos trabajadores de ahí, porque no solamente es el médico forense o el criminalista, sino también hay técnicos necropsistas, que es, digamos, un ayudante del médico forense que él realiza como tal todas las necropsias. De hecho, hubo casos donde personas como ellos tomaban fotos así como de rica noche de necropsias y se dieron cuenta y al día siguiente lo corrieron. Raúl, dicen que el crimen perfecto no existe. Desde la óptica, desde la perspectiva, desde la experiencia de ustedes, el crimen perfecto no existe. ¿Cuáles son los rastros más comunes? ¿A dónde suelen cometer los principales errores los asesinos? Pues hablando específicamente de estos casos, ¿en qué se suelen equivocar? Pues bueno, muchas de las veces suelen equivocarse, por ejemplo, en limpiar la escena.
en donde hay un lago hemático, ¿no? El cuerpo está ahí tendido en el suelo y no sé, a lo mejor sufrió un degüello, ¿no? Y entonces empezó a emanar toda la sangre, hubo un lago hemático alrededor del cuerpo, se deshace del cuerpo, se supone, pero comienza a limpiar la escena, ¿no? Empieza a limpiar como tal la sangre y ya no se ve bien, le pone pinol, le pone fabuloso y pues a simple vista ya está limpio. Sin embargo, cuando a lo mejor queda como sospechoso y empiezan a analizar la escena, hay químicos especiales como lo es el Blue Star. El Blue Star es que básicamente apagan todas las luces y con ese químico lo rocían y empieza a florece, como brilla como un azul eléctrico, como la llama de una estufa. Y eso, va a hacer una reacción química con el hierro del grupo hemo de la sangre, en el cual va a crear esta quimioluminiscencia y por más pequeña que sea la partícula, va a florecer. Por lo tanto, para poder, por ejemplo, limpiar una escena, hay que hacerlo de una forma microscópica. Entonces, si se metió entre azulejo y azulejo, imagínate poder limpiar cada glóbulo rojo. Claro. Es totalmente imposible. Por lo tanto, el cloro o la lejía, como le conocen en algunos países, no es garantía. Digo, es para una tarea nada más. El cloro no es garantía de limpieza en esos casos. No es garantía. En este caso, por ejemplo, el cloro puede soltar falsos positivos. Sin embargo, para poder realizar una buena limpieza, en este caso, pues, sería a lo mejor un limpiador enzimático que pueda destruir cualquier cuestión biológica. Sin embargo, pues son complicados de conseguir. Sí, no demos ideas, por favor, tampoco ni tips más allá. Sí, no, para nada. No hay que dar ningún tipo de tip. Esto es nada más con fines educativos. Ya para ir cerrando esta charla, mi querido Raúl, ¿en México existen peritos forenses realmente, o se trata la escena así como la vemos en series policiales, en películas, a donde llega un ejército de expertos, aíslan la zona, así como si es ahí, acordonan la zona, era la palabra que estaba buscando, acordonan la zona, y que nadie más se acerque, levantan los casquillos si es que existen, marcan la silueta del cuerpo? ¿Funciona de esta manera o realmente es muy rústico el trabajo aquí, por lo menos muy en hollywoodesco? México? Sí, muy hollywoodesco o muy rústico. No, sí es así. Aplican acordonamiento del área, en el cual pues solamente los peritos especializados pueden entrar. Como te dije al inicio, la criminalística se va a encargar de estudiar el lugar de una forma científica, con un método científico, con un método criminalístico para poder identificar qué fue lo que pasó ahí. Entonces, el hecho de hacer las cuestiones fotográficas, planimétricas, la descripción de los indicios, la ubicación y localización de los mismos, todo ese tipo de detalles, de cosas, son las que un perito criminalista hace. Y mira, las cuestiones de CSI, NCIS o esas series televisivas estadounidenses, sí, allá tienen más recurso, pero recordemos que son casos fabricados, casos que tienen un inicio, un clímax y un desenlace. Entonces, si fuera así de sencillo, no habría crímenes. Entonces, es momento de aterrizarlo. Aquí en México, a lo mejor, el recurso que destinan para la capacitación, para los insumos forenses, es muy bajo, porque muchas de las veces los peritos criminalistas tienen que comprar su propio equipo, en lugar de que la fiscalía lo haga. Pero hay fiscalías que sí los tienen bien, muchos pues abastecimientos de insumos. Sin embargo, la investigación sí se realiza como tal, como en las series televisivas. O sea, no cambia mucho, pero sí es muy similar. Después de esta charla tan interesante, tan educativa, tan didáctica para muchos que desconocíamos algunos temas, finalmente me gustaría saber para Raúl la persona, ¿qué significa la muerte? ¿Y has pensado cómo te gustaría morir?
Personalmente no me he imaginado muchos escenarios caóticos. Sin embargo, no sé, de alguna u otra manera me gustaría morir mientras duermo, con el menor sufrimiento posible, sinceramente, con una intoxicación por monóxido de carbono, yo creo. La muerte para mí es algo que trae paz, ¿sabes? Es algo que sinceramente es natural y que probablemente haya o no haya algo después de la muerte, es un proceso que cumplimos. Por lo tanto, es momento de que, bueno, nunca sabemos cuándo va a ser nuestro día de muerte y que cada año pasamos por el día de nuestra muerte y aún no lo sabemos. Sin embargo, cuando esperamos que, como decíamos, que no llegue pronto, es ahí cuando te das cuenta de que es momento de vivir. Porque hay personas que están muertas en vida. Entonces, el hecho de saber que estás vivo y que aún no llega ese momento es tan reconfortante que te dan muchas ganas de vivir. Entonces, eso podría ser una definición de muerte. Interesante, viniendo de una persona que se dedica a convivir prácticamente diario con la muerte. Raúl, si alguien más quiere saber, seguramente mucha gente quiere saber, quien no te ha conocido, que te conozca, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, en TikTok y en Facebook estoy como investigador forense, en YouTube como Mundo Forense y en Twitter también como Mundo Forense o Investigador Forense. Estoy también en Instagram como Investigador Forense, o pongan el hashtag PonteCrimi de criminal, PonteCrimi o criminología, criminalística, PonteCrimi. En cualquier red social salgo por ahí con ese hashtag. Entonces, como pongan Mundo Forense o pongan la palabra forense, ahí voy a aparecer. Excelente, pues ahí está para quien quiera seguir conociendo más de este tema, la muerte vista desde un lado profesional, desde un lado real, que quiera aprender, no necesariamente por el morbo, ¿no? Porque hay mucho que aprender, que sea didáctico, que esta charla haya sido didáctica. Yo en lo particular aprendí mucho, seguramente muchas personas también lo hicieron. Y pues ahí está, nos gusta o no, son temas de la vida real, son hechos que ocurren diariamente, son hechos de ti. Raúl, exacto. Muchas gracias por esta formidable plática. Seguro que mucha gente más se va a acercar a querer platicar contigo. Yo soy Omar Soto, muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de escucharnos en un episodio más de Hechos de Ti. Gracias por ayudarme a escribir una página más de este libro llamado Vida. Hasta la próxima. Y ponte crimen. Hechos de Ti es un material bajo la producción de José Javier Herrera Pérez, Paco Juafer en la grabación y Ariel Torres postproducción. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.